digo, por respeto a los demás miembros que han venido acá, a quienes les agradezco mucho su tiempo. Yo sé que esta es una época muy difícil para todos. Algunos estamos desde casa, otros poquito en la oficina y luego en casa. Y bueno, yo sé que es difícil, así que agradecemos mucho que estén acá. Les damos la bienvenida por parte del ISDR. El ISDR es el Institute for Strategy and Development Research, o Instituto de Estrategia y Estudios para el Desarrollo. Es un think tank relativamente joven acá en México, que surge a partir de Riscop, una empresa que ya tiene 10 años acá en México y que principalmente su labor es proveer servicios de inteligencia de riesgos, tanto para empresas privadas como agencias gubernamentales u organismos de gobierno. El día de hoy tenemos con nosotros en esta charla a Felipe Noguera. Bueno, Felipe es amigo de muchos de nosotros acá, otros probablemente no han tenido oportunidad de conocerlo, mucho menos de platicar con él. Digo, Felipe, a reserva de que nos platique un poquito más sobre él, bueno, les cuento que además es un gran amigo, es matemático por Oxford, es un tipo sumamente inteligente y letrado, pero además de eso es una persona muy, muy humilde y muy honesta. Entonces, eso es lo que creemos que podemos destacar más de Felipe, ¿no? Él ha estado en más de 50 campañas presidenciales aquí en América Latina, y se puede decir que prácticamente conoce toda la región, y aunque se conecta desde su casa allá en Argentina, pues realmente creo que toda América Latina y Estados Unidos es también casa de Felipe, porque siempre que hablo con él, o está subiéndose un avión o bajándose de otro, o nunca está en su casa. Entonces creo que tuvo que pasar el COVID para poder finalmente conocer que al menos tiene una casa allá en Buenos Aires. Así que bienvenido, Felipe. Antes de pasarte la palabra, las breves reglas de la participación aquí. Esta es una conversación de aproximadamente 45 minutos, una hora, en la que Felipe nos va a abordar su tema, el nuevo orden viral, así le llamó. Se me hace muy, muy interesante y muy ad hoc para lo que estamos viviendo. Y por favor, a través del chat pueden ustedes comenzar a mandar sus preguntas, o los que tengan WhatsApp conmigo, muchos de acá lo tienen, me las pueden también hacer llegar así. Los que no, háganlo a través de la herramienta del chat del del Zoom. Y al final de la conversación de Felipe vamos a escoger algunas preguntas, y si por ejemplo alguna persona en Brasil quiere hacer una pregunta interesante, yo le cedo el micrófono, hace la pregunta y se cierra el micrófono y Felipe la aborda. Más o menos una hora y media es lo que estamos pensando que vamos a platicar, pero si esto tiene que ampliarse porque se pone bastante bueno, pues por nosotros ningún problema. Así que sin mayor preámbulo, Felipe, bienvenido, gracias nuevamente, y el micrófono y es tuyo. Muchas gracias, Cristian. Espero que todos me estén oyendo bien. Súper bien. Quiero agradecer a Cristian y también a Sergio Mendoza ahí de Riscop y del Instituto por esta invitación, y a todos ustedes por estar acá. Vamos a tratar de ser más o menos breves y al punto. Ahí entre los nombres que voy viendo cuando veo la lista de asistentes, veo muchos amigos que me da mucho gusto verlos, inclusive varios que han sido parte de algunos de los casos que quizás voy a nombrar acá, de algunas de las experiencias de aprendizaje. Veo a Daniel Pellegrini ahí de la Sociedad Rural Argentina, presidente, que cuando nos enfrentamos a los Kirchner hace 12 años, en la guerra del campo, como se llamaba, que hay muchos aprendizajes de eso, a Gastón Luquen también, con quien estamos ahí trabajando en algunas de estas cosas, a Diego Fleitas, que me ha ayudado con mucha información, y estamos constantemente con él tratando de entender lo que está sucediendo. Hace como un mes di un webinar con otra institución sobre el uso y abuso de las estadísticas, ¿no? Como matemático, una de las cosas que me preocupa es lo mal que se usa la información. No porque yo esté necesariamente a favor o en contra de una decisión específica de los gobiernos, sino porque digo, si están usando la información incorrecta, es probable que
que la decisión sea incorrecta. No sé cuál sería la correcta quizás, pero me estoy poco preocupado por eso. Voy a incorporar algo de eso en esta presentación de hoy. Y también algunos van a reconocer, de los que me conocen, algunos gráficos o datos anteriores sobre mis estudios del populismo, porque hace 22 años más o menos, desde que ganó Chávez, que yo estaba en Venezuela ese día, que vengo siguiendo y tratando de analizar este fenómeno. Es decir, en este nuevo orden viral, que de alguna manera es una síntesis que trato de hacer, y como ven, no soy diseñador gráfico, no logré que 3 palabras de 5 letras quedaran todas cuadraditas ahí, pero que sintetiza de alguna manera parte de lo que estoy viendo. Y una idea central es que parecería que nos quieren vender que hay un gran desorden y por lo tanto tenemos que aguantarnos muchas cosas, cuando en realidad si profundizamos un poco, creo que podemos encontrar algunos elementos que nos permitan actuar. A mí siempre me gusta el análisis, por supuesto para entender, para conocer, pero más que nada para decidir y para actuar, tanto la información, la estadística, el análisis, ¿no? Entonces, ¿por qué al final le puse nuevo orden viral? Y no sé si ven ahí en el título que hay un virus ahí arriba de la palabra orden. Para que los tenga concentrados, preocupados. Yo creo que tenemos varios fenómenos que podríamos, si quisiéramos llamarlos, virales. Obviamente la pandemia del COVID-19, el coronavirus, como quieran llamarlo, hace muchos años que ya se habla de la viralización de los mensajes en las redes sociales y cómo la comunicación se ha viralizado. Pero una de las cosas que yo observo en estos últimos tiempos es cómo se ha viralizado o se ha generado un fenómeno de imitación y hasta de contagio de estrategias de los gobiernos. O sea, tenemos todo el tiempo una referencia de un gobierno que hace lo que hace otro gobierno. Y ahí entra parte de mi preocupación, como les digo, del uso de las estadísticas, de que ustedes saben que en este tipo de fenómenos virales, si uno genera un primer ejemplo o una información, por ejemplo, que venga de la Organización Mundial de la Salud y que no sea tan correcta, eso podría generar, digamos, una ola en una dirección que finalmente el sistema la corregirá, pero hasta que la corrija, esto va a tener consecuencias. Luego empiezo a observar esta viralización de la conducta de las personas, de que si no hay que salir con tapabocas, si hay que salir con tapabocas, de cómo se comporta la gente en la calle, cómo empiezan a aparecer ciertas protestas, y bajo una pátina de gente que se porta muy bien, ¿no? De una conducta social que dicen que bueno, todos están haciendo caso, empezamos a encontrar otro tipo de conductas, y creo que es importante tratar de ver cómo debemos entender esas conductas y también si se viralizan o no. Y un tema central también es qué podemos hacer. Yo trabajo básicamente con empresas, con partidos, con organizaciones, instituciones, y siempre mi pregunta es, bueno, si están pasando todas estas cosas y nosotros tenemos ciertos objetivos que quisiéramos cumplir, entonces, lo que podemos hacer. Entonces, como el nuevo orden viral, más allá de expresar un pequeño guiño, un pequeño homenaje a George Bush padre, que me parece que es un presidente a veces considerado de menos cuando él hablaba del nuevo orden mundial. Así les dejo ese eco ahí para que después me lo discutan todos los expertos en estrategia y geopolítica que puedan estar ahí. Si puedo repasar estos temas, pero bueno, quizás antes de entrar en eso, un insight que tuve el otro día que me ayudó a organizar y también a ponerle este nombre, es que ha habido un bombardeo de opiniones, de discursos políticos, especialmente desde el poder, que dicen algo así como: esto es algo nunca antes visto, esto cambia todo. Es como que abandonen sus creencias o abandonen sus modelos de análisis. Esto es distinto, puede pasar cualquier cosa.
Pero como en muchas otras crisis, lo que uno observa en muchos casos no es tanto que pasa cualquier cosa, sino que la crisis, por un lado, genera humo, no se ve bien lo que está pasando, que les permite este tipo de mensajes. Y por otro lado, las crisis tienden a profundizar los problemas que ya existían y también las soluciones que ya existían. Habiendo trabajado con empresas y con organizaciones en tratar de entender el fenómeno por el auge, digamos, del populismo en los últimos 20 años, y también tratando de juntar, de hacer acopio de cuáles son las mejores prácticas, las cosas que se pueden hacer, lo que empiezo a notar en la medida que van pasando las semanas de estas cuarentenas o cuareternas, como les digo yo, es que esos mismos fenómenos se dan, estos fenómenos populistas se van profundizando, y esas mismas estrategias empiezan a mostrarse útiles y que están funcionando. Entonces, es como, hablando en matemático, como si tuviéramos que factorear el tema de la crisis del coronavirus y separarla de una tendencia de esta lucha, digamos, entre populismo y rescate de las instituciones en la que ya veníamos. Y no dejar que este gran fenómeno, que obviamente no niego ni su existencia ni su impacto, pero que no nos haga perder el norte de cosas que ya habíamos entendido y de estrategias que ya estaban empezando a funcionar. Y entre todos estos conceptos también uno muy importante es el de no esperar hasta que esto termine. Es decir, como si, bueno, cuando esto termine, ahí vamos a ver, ¿no? Esto ya terminó, ya empezó, o sea, el nuevo proceso ya empezó y ese es en el que estamos. Y me parece que la forma correcta de pensar esto es desde ese lugar. A algunos les he comentado que hace dos o tres semanas, creo que fue una mañana, me desperté pensando en la tragedia, o algunos dicen el milagro de los Andes, ¿no? Cuando ese avión lleno de jugadores de rugby uruguayos en el año 72 o 73, no recuerdo, cayó en Mendoza camino a Chile, y 72 días más tarde se salvaron 16 personas, pero que al 10º día de estar ahí, uno de ellos escuchó por la radio, que todavía les funcionaba, que ya no los estaban buscando. Y ese se puso contento porque dijo algo así como, bueno, ahora me queda claro, pues no exactamente contento, pero tuvo una actitud positiva de decir, vamos a tener que salir nosotros, ¿no? Entonces esta idea de que, a ver, ¿qué hacen por nosotros? ¿Qué hacen los gobiernos? Vamos a esperar hasta que esto termine y ahí vemos, me parece un primer concepto muy equivocado. Y lo que hay que hacer es decir, no, aquí tenemos que salir. Ahora, no necesariamente esto significa salir de nuestras casas y romper con las cuarentenas si es que la cuarentena está justificada, pero sí salir de esa conducta mental de esperar a que otros hagan cosas. Entonces, es en esta confluencia de todos estos virus que estoy listando acá, que en realidad este es el orden dentro del cual tenemos que trabajar y tenemos que tratar de entenderlo. Entonces me voy a referir brevemente a estos puntos, ¿no? Cuando vemos el tema de la pandemia, y especialmente la crítica que yo hice hace un mes más o menos, hasta escribí un paper por ahí, no un paper, nada muy serio, pero escribí algo sobre esto, del mal uso de las estadísticas, de confundir tasa de letalidad con tasa de mortalidad, muchos temas, digamos, que los que nos dedicamos a hacer encuestas normalmente estamos bastante enojados con eso de lo mal que se usan los conceptos de margen de error o lo que sea. Pero quiero rescatar de ese análisis un punto fundamental. Se habla de que esto es una guerra, pero no se lo trata como una guerra. Se confunde la información médica con la información pandémica, digamos, con la información médica es cómo está una persona,
Y la información de la pandemia es cómo está la sociedad, cuántos contagiados, cuántos, digamos, los estudios de prevalencia, cuántos tienen anticuerpos, etc. Y la suma de la información acerca de individuos a quienes yo los he estudiado para ver cómo están desde el punto de vista médico, no es información estadística del modelo en general. Porque normalmente yo estoy estudiando una serie de personas para tomar decisión sobre esa persona, ¿no? Le hago un test a Cristian para ver cómo está Cristian, y si tiene coronavirus hay que internarlo, y si no, no. Pero le hice el test porque él estaba tosiendo o porque tenía fiebre. La suma de todos esos tests no me da un porcentaje de cómo está la sociedad. Y hablando de la comparación con una guerra, es una locura pelear una guerra pensando en la salud o en la vida de cada uno de los soldados. Es terrible lo que estoy diciendo. Pero un general, un Napoleón, un Eisenhower, dice, bueno, voy a mandar esta tropa por aquí o esta por allá y vamos a tener 30% de bajas, o los famosos paracaidistas de la, ¿no?, de la invasión de Normandía, todo ese tipo de cosas. Y si nosotros estamos pensando en términos de si se va a morir o si va a vivir Juan, Pedro o Diego, bueno, vamos a ser muy humanitarios y vamos a, digamos, preocuparnos de Juan, de Pedro y de Diego, pero no vamos a ganar esa guerra. Para mí, la portada del New York Times del domingo, que es la que pongo aquí, ejemplifica ese pensamiento, que me parece que es un error que se ha cometido inicialmente en casi todos los países, que no es mirar la pandemia como un fenómeno de la sociedad, de la población de una especie, si se quiere, sino como la suma de lo que le pasa a una serie de personas. Y me parece que acá tenemos un desafío importante. Algunos países lo han hecho mejor, algunos países y algunas zonas empezaron a hacer estudios de prevalencia. No es fácil, porque los falsos, ¿cómo son? Los falsos negativos pueden llevarnos, o los falsos positivos, ya no me acuerdo, me estoy confundiendo, a los falsos negativos, que son los más peligrosos, ¿no? Decirle a alguien que no tiene la enfermedad cuando sí la tiene, pueden llevarnos a tener efectos muy, muy, muy raros, y también los falsos positivos en los estudios de prevalencia pueden llevarnos a pensar que la población está ya más, con más anticuerpos, digamos, más inmunizada de lo que uno piensa. No es fácil hacer estos estudios generales de la sociedad, pero una de las cosas que estamos pasando es que al principio, y voy a ir a eso en un momento, se discutía el tema con grandes generalizaciones y con mucho desorden. A partir de, creo que de los primeros fueron el presidente Trump, el gobernador del estado de Nueva York, que empezaron a hacer conferencias de prensa diarias, que a mí me recuerdan las que hacía en el 2009, creo que fue Marcelo Ebrard, en la Ciudad de México, pero que él de alguna manera ahí fue donde el actual canciller creció en su estatura política en México, porque fue a nivel nacional. Y me recuerdan también a lo del general Schwarzkopf en la Primera Guerra del Golfo, es decir, dar información todos los días, etcétera. Se llenó ese vacío, porque se discutía muy mal la cosa, pero se llenó con información que no necesariamente es información útil para estos temas. Entonces, una primera observación que yo haría de este nuevo orden es que hay que volver a mirar los datos y generar datos distintos de los que se han estado generando. Cuando yo digo estas cosas, rápidamente alguna gente me pone, decir, entonces sos anti-cuarentena o sos pro-cuarentena. No, eso después vemos, pero primero veamos los datos, ¿no? O sea, se generan ciertas discusiones que organizan la sociedad y donde de alguna manera, por la angustia que tiene todo el mundo, cuando tenemos una explicación que más o menos tiene números y dice la Organización Mundial de la Salud y John Hopkins y qué sé yo, y sacan porcentajes y me lo dan todos los días, me aferro a eso. Pero eso no quiere decir que estemos en una situación donde estemos midiendo bien este tipo de temas, ¿no? En este tipo de situaciones de
la comunicación viral, que es un poco a lo que yo me refería antes, frente a la incertidumbre. Hemos tenido problemas de comunicación en esta viralización de la información sobre la pandemia, sobre los efectos de la cuarentena y las distintas medidas, y también ahora sobre la salida. Y yo creo que este es un punto muy importante proactivo. O sea, que la salida, la reactivación, el desescalamiento, la salida del lockdown, como el easing, en cada país lleva un nombre distinto. En México creo que es algo así como el retorno seguro, o el seguro retorno, no sé, algo por el estilo, que debe ser el primo de Susana Distancia o algo. Pero también ahí necesitamos que haya buenos datos. Y ahí veo yo una oportunidad para distintos actores, porque me parece que cuando se genera algún tipo de información, como la gente lo necesita, se viraliza rápido, pero no necesariamente eso es buena información. Yo usé como modelo, si se quiere, un poco el estudio de los rumores en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que hizo Knapp, y que dice, después de la Segunda Guerra Mundial, él identificó como 1000 rumores que habían circulado. Mi familia era del lado de mi madre inglesa, yo heredé todas esas cosas como loose lips, sink ships y cosas por el estilo. O sea, toda una conciencia que había en la comunidad del lado de los aliados de lo que se decía y lo que no se decía, y digamos que muchas de estas cosas habían sido muy importantes. Lo que identificó este señor Knapp es que de las cosas que se decían, habían unas que eran las que va a estar todo bien, ¿no? Él los llamaba pipe dreams, como sueños con la pipa de opio, ¿no? Y en todos estos casos hemos visto cosas de ese estilo. Es solo una gripecita que va a pasar, van a ser solo 2 semanas de cuarentena, rápidamente la economía se va a reactivar. O sea, claramente vemos que ese tipo de mensajes que se viralizan en parte porque están respondiendo a una función psicológica, de que hay gente que quiere pensar eso. Y del otro lado, lo que veía Knapp era los bogeymen o los bogey news, que era el coco, el cuco, el hombre de la bolsa, no sé, en cada uno de nuestros países tiene un nombre distinto, que va a estar todo mal, ¿no? Los rumores que dicen esto va a estar mal. Y el tercer tipo eran las cuñas, que echan culpas, ¿no? Metemos un rumor cuña, que es el que dice, nosotros somos los buenos, los otros somos los malos. Lo que hemos visto en estos tres temas, pandemia, cuarentena y salida o reactivación, es una cantidad de estos temas, de estas versiones, donde tienden a predominar los negativos. Hay una, digamos, en distintos estudios se ve que cuando uno deja un espacio vacío, donde la gente le importa el tema, quiere tener información y no hay, lo llena con estos tipos de mensajes. Esto lo estamos viendo y hay una cierta prevalencia de los negativos. Y acá es donde yo mencionaba antes cómo la información mata al rumor, ¿no? Y los ejemplos de la Primera Guerra del Golfo, la H1N1 en México en el 2009, y ahora lo que estamos viendo con todas estas conferencias de prensa diarias, donde han sido muy bien recibidos los doctores como Fauci o la doctora Birx, aunque debo decir que toda la información estadística no ha sido buena. O sea, tenemos este fenómeno de que se da información, pero no necesariamente es de la mejor información. Inclusive a veces hemos visto intercambios entre miembros de la prensa y, por ejemplo, el doctor Fauci en Estados Unidos o la doctora Birx, creo que es, donde el periodista pregunta, bueno, ¿y cuántos muertos va a haber? ¿No? Esto hace 1 mes, 2 meses. O cuándo, dime la fecha exacta de cuándo va a haber, ¿no?, el punto álgido de la famosa curva. Y vemos que la primera respuesta del científico es, mire, no sabemos, o puede ser entre tanto y tanto, pero no se sabe. Pero el periodista insiste hasta que alguno de los que están contestando comete el error de decir algo exacto, como, bueno, podría ser la segunda semana de mayo o algo,
Y la noticia es, el doctor dice la segunda semana de mayo, porque la gente necesita aferrarse a algo y después, por supuesto, sigue toda la historia de si se equivocó, si fue antes, si fue después, si eran 2 millones o 100.000 o 200.000. En un momento, me acuerdo que Fauci decía que los fallecidos en Estados Unidos podrían estar estimados según los modelos entre 100.000 y 200.000. Y alguien dijo, bueno, pero podrían ser solo 60.000. Bueno, hay un modelo que da 60.000. Por supuesto, cuando pasó 60.000, ya la noticia es, nos vamos a las noticias negativas, como siempre, ¿no? Que ya habían pasado los 60.000 que dijeron, etc. Entonces, aquí tenemos que esta viralización de rumores, en general negativos, positivos, de división, donde muchas veces la información parte de la posición anterior de la persona, ¿no? Con el famoso confirmation bias y todo eso, se mata con información, pero también se puede matar con información que no es tan buena. Y me parece que una de las oportunidades que yo veo en todo este análisis es generar buena información para la salida. Y que no necesariamente hay que dejar la generación de información en manos de los gobiernos. Si un aspecto del populismo es común en todos los países, es la manipulación de los datos y la invención de la realidad. En Argentina, en el año 2010, creo que fue, o 2007, 2008, el gobierno intervino el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y empezó a inventar tasas de inflación, etc. El presidente de México tiene esa frase, ¿no? Yo tengo otros datos. Entonces, me parece que no creamos que esta predisposición a inventar la realidad y a fabricar datos es ajena a estos fenómenos. Con alguna gente con las que estamos trabajando, donde hemos empezado a generar datos propios, por ejemplo, de cuántos empleos se pueden generar desde una actividad, si se reactiva de X forma, etc., se pueden ir generando datos muy interesantes y ponerlos en circulación. O sea, este mismo aspecto viral de la comunicación en redes y de esta comparación que yo hago con los rumores, genera una oportunidad de generar buena información, y esa buena información genera poder para poder incidir sobre las políticas públicas y para alinear a los distintos elementos, digamos, que están funcionando en redes, pero ya no redes de redes sociales, sino redes de organizaciones, ¿no? Ahora, los gobiernos, como yo les decía, lo que vamos viendo en los últimos años es un deslizamiento hacia el populismo. Voy a tocar ahora algunas láminas que uso y que de alguna manera decidí no cambiarlas, porque las vengo usando hace un tiempo, y digo, es interesante cuando uno no necesita cambiarlas. Porque en el fondo dice, mira, esto está sucediendo, solo que está sucediendo en un momento donde la propia epidemia o pandemia es una especie de esteroide sobre esto. A los populistas, a los autoritarios siempre les encantaron las crisis, ¿no? Y tenemos y el enemigo externo, y ¿cómo se llama? Schimmel, el que escribió sobre esto el primero. Y qué bueno, un enemigo externo que es un virus y ni siquiera lo puedo ver. O sea, realmente desde el punto de vista de la consolidación del poder y todo eso es muy funcional. Entonces, si ya iban en esta dirección, esto les genera más oportunidades, ¿no? Y yo siempre digo que, ojo, esta es una de las ilustraciones que más uso, ¿no? Que si bien Hokusai aquí estaba ilustrando el monte Fuji, que está ahí al fondo, ¿no? Todo el mundo lo llama la ola o el tsunami, ¿no? Ese es uno de los 36 aspectos del monte Fuji. Y la ola de la gente que se siente excluido, todo esto que viene propulsando el populismo, ahí está. Y muchos de los gobiernos así más autoritarios, más populistas, están viendo cómo manejar este tema, pero sabiendo
que con las consecuencias económicas de todo esto, esa ola les puede caer encima a ellos también, ¿no? O sea, es una situación bastante tensa. Y volviendo al New York Times, cuando hablamos de populismo, a mí me gusta introducir esta reflexión del New York Times del año 81, que reportaba que había 41 casos de homosexuales con cáncer en San Francisco y Nueva York, y que esto es muy raro, porque era un cáncer muy extraño, el sarcoma de Kaposi, y el cáncer no es contagioso. Y por supuesto, lo que era contagioso era el SIDA, el HIV. Es decir, el populismo viene a ser una consecuencia, creo yo. No es el populismo exactamente el que es tan contagioso, sino las causas del populismo. Y para mí las causas del populismo son un desequilibrio entre la democracia y la república. Es decir, si en democracia nosotros entendemos que tiene que ver con las decisiones de la mayoría, con los deseos de corto plazo, con los impulsos, con las votaciones, se vota en un plebiscito, se vota por un candidato, vemos cosas en televisión y queremos llamar por teléfono o meternos a la internet a comprar algo, queremos expresarnos de muchas maneras, y los sistemas, ¿no?, de derechos individuales, derechos de las minorías, contrapesos, los sistemas que tienden al largo plazo, tenemos los mismos de hace muchos años y tenemos cada vez más demanda. O sea, yo a veces lo comparo con un sistema, con un software, ¿no? Tenemos cada vez más datos y nuestro sistema es el mismo. Este desborde ha generado un ambiente donde los políticos que pueden decir o prometer que van a cumplir con los deseos de las mayorías, pueden tener estas ventajas de corto plazo. Y entonces esto para mí, en una situación como la actual, se ve de alguna manera exacerbada. Una de las grandes discusiones en muchos países, en Argentina, en El Salvador, en Estados Unidos, es sobre el equilibrio de poderes, ¿no? Si debe sesionar el Congreso o no. Es una gran excusa para los presidentes decir, no, mejor que no sesione el Congreso porque es muy peligroso. En Argentina se venía por un buen tiempo con eso y nosotros veíamos todo el tiempo reuniones de gabinete, el presidente y sus ministros sin tapabocas y bastante cerca uno del otro, pero no, el Congreso no puede, ¿no? Esta típica información. Y el Poder Judicial, gran parte del Poder Judicial suspendido. Entonces este conflicto, digamos, entre el gobierno democrático pero fuerte y que se quiere sacar de encima las instituciones y que esto termina en estos regímenes populistas, es algo que yo creo que se está exacerbando en estos momentos. Y entonces esta es una de estas láminas que ven ahora, las voy a pasar muy rápido, pero hace tiempo que yo hice una lista del tipo de cosas que vemos en los gobiernos populistas, y lo que estoy viendo es, en el fondo, detrás, en esta parte política de lo que está pasando con la crisis del coronavirus, están construyendo poder, están haciendo sus estrategias electorales, están armando sus relatos o narrativas de comunicación. O sea, todas estas cosas, hacer cosas que eran impensables antes, controlar el poder judicial, legislativo, colapsar instituciones representativas, el control del espacio público. Ahora nadie puede salir a la calle, o sea, esto es el máximo del control del espacio público. Ayer en Argentina, gente que se opone a la cuarentena fue a manifestarse a la Plaza de Mayo, que es el lugar donde nos manifestamos en Argentina, y ayer además fue el 25 de mayo, el día de nuestra independencia, donde, digamos, el ritual es que uno va a la Plaza de Mayo a manifestarse y desde el gobierno, no, ustedes no pueden hacer esto, ¿no? Este tema del espacio público. El tema de cambios de reglas, por ejemplo, en las elecciones. No sé cómo hace la relación, pero el gobierno argentino dice no vamos a tener primarias, ¿no? Entonces empezamos a tener como se van aprovechando, por ejemplo, o la campaña permanente. Solo el gobierno puede hacer campaña. Trump está en televisión todos los días y Biden encerrado en el sótano de su casa, ¿no? O sea,
tenemos un montón de cosas que están sucediendo y que en el fondo, para mí son cosas que ya estaban sucediendo antes, como se incide sobre la comunicación, el relato, la construcción del enemigo. Hemos visto como en general los empresarios son los enemigos de los gobiernos populistas y toda esa narrativa antiempresarial en distintos países hoy está subiendo más que nunca. Miren, los empresarios nos piden dinero, el gobierno tiene que mantenerlos cuando es el gobierno que los ha parado también, ¿no? Entonces me parece que lo que tenemos es que no tenemos que creer que hay una situación que es totalmente específica al tema sanitario. El tema sanitario es muy importante, pero los procesos de fondo ahí están y en realidad lo que está sucediendo es que se están potenciando. El tema de cómo los gobiernos modifican o promueven mandos medios de las Fuerzas Armadas, el pedido en México que fue hace 1 o 2 semanas del propio Ejército y Marina diciendo que se siguiera con el plan Centinela y que ellos querían seguir controlando las cosas, el aumento de los planes sociales, la desnaturalización de las representaciones, donde los gobiernos de repente dicen, no, yo no voy a hablar con tal representante, por ejemplo, de tal sector, de tal partido político, de los empresarios, yo voy a escoger con quién hablo. Todos estos fenómenos se están potenciando y es un poco como cuando nos dicen que la gente, si bien se muere de coronavirus, en realidad se murió porque era diabético o porque tenía enfisema o porque era cardíaco. ¿Sí? Es decir, los problemas que uno tenía antes, esta situación los está exacerbando. Entonces, si vamos ahora a la conducta de las personas, creo que es muy importante todo lo que sea teoría del comportamiento, algunos lo llaman economía, del behavioral economics, el confirmation bias famoso, que digamos, todos estos sesgos, ¿no? Pero que la gente que viene anteriormente de una posición que puede ser más conservadora, más liberal, más autoritaria, más del tema del medio ambiente, etcétera, se puede hacer un festival encontrando distintos motivos por los cuales puede confirmar lo que pensaban de antemano. ¿Sí? Los que son proempresarios, antiempresarios, todo se maneja de esa manera. Vuelvo entonces aquí a un hilo conductor que es la gran oportunidad y la ventaja competitiva que puede tener el que genere buena información que no sea simplemente salir a manejarse con estos bias. Pero al mismo tiempo es muy importante saber que la gente sí se va a manejar de esa manera, que los comportamientos sí responden a factores emocionales. Entonces, que pensar que la gente no es emocional, eso es irracional. Irracional es el que piensa que la gente no se va a comportar emocionalmente. Yo puedo decir, sería mejor que tal decisión o que tal cosa la hagamos con aspectos más racionales y puedo tratar de generar información y llevar las cuestiones en esa dirección. Pero cuando voy al ajedrez, a las jugadas que estoy haciendo, es mejor o es necesario entender cómo se va comportando la gente, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que hemos usado bastante, es un gráfico que simplemente dice, miren, las empresas pensaban que a través de las instituciones, por ejemplo, tenían relación bien con las empresas, pero el gobierno como que abandona eso y se dedica a profundizar su relación con los ciudadanos en esta especie de democracia delegativa o populista, y cuando ahí no funcionan las cosas, tiene que buscar un enemigo, que muchas veces es la empresa. Entonces la empresa no solo tiene que entender, no solo tiene que generar información, tiene que actuar sobre la comunicación. Y que si esto era importante el año pasado o el año antepasado, ahora es más importante que nunca porque, insisto, estas tendencias se están profundizando mientras vemos esto. Y, por ejemplo, ya ha pasado en muchos países, si ustedes ven los datos de opinión pública, donde la élite dice, miren, pero
no le está funcionando el tema X al presidente, va a bajar su popularidad. Vemos presidente tras presidente que puede tener algunos bajones, pero que tiene un punto como de resistencia y se mantienen en esta, digamos, con estos liderazgos muy fuertes. Y no solo en América Latina, lo vemos en Europa, en Estados Unidos también. Y que si uno quiere empujar algunas ideas alternativas, tiene que entrar a la cancha también a comunicar, a competir de alguna manera. No a confrontarse, porque confrontarse con un sector muy fuerte es un error, pero sí a competir, a ofrecer alguna alternativa. Si uno dice, lo que está haciendo mi país no es lo que debería hacer, pero si frente a la crisis el único que propuso un camino era el presidente o quien sea que propuso un camino equivocado, entonces lo que tenemos es una especie de consenso por omisión. Es decir, bueno, yo no participé, entonces siguió este otro. Bueno, esto lo digo muy rápido, pero yo pienso muchas veces que los empresarios están, por ejemplo, viendo las cosas desde su punto de vista, ¿no? Y dicen, el EBITDA, yo le pregunto al empresario qué es el EBITDA, por supuesto me sabe qué es. Dice, mi empresa vale EBITDA por N, tengo que mejorar el valor de mi empresa, pero todos miran el EBITDA y nadie ve el N, nadie ve el múltiplo. Y el múltiplo tiene que ver con todas estas cuestiones que estamos viendo, las cuestiones políticas, ¿no? Yo digo, tiene más que ver con evita. Por eso yo digo que es evita versus evita o evita por, ¿no? Evita por evita. Entonces, estas situaciones que vemos que, del auge, de la profundización de algunos fenómenos, yo diría muy negativos, son algo de lo que debemos ocuparnos, porque podemos estar ocupándonos de cómo funciona mi empresa, cómo la voy a reiniciar, etcétera, pero tenemos que ponerle mucha atención a este tema general. Es un poco parecido a lo que yo decía antes del ejército versus los soldados. O sea, yo puedo decir que todos mis soldados tienen buena salud y están vivos y pierdo la guerra y después los matan a todos, ¿no? Entonces tengo que decir, a ver, tengo que poder mirar el individuo, pero también mirar la cuestión colectiva. Si dejamos eso en manos solo de los líderes con poderes, digamos, dictatoriales de crisis, sabemos que eso puede tener algunas consecuencias muy negativas, ¿no? Entonces, bueno, acá no quiero entrar demasiado en el modelo, pero básicamente yo creo que hay que incidir donde se pueda, hay que contener donde no se puede incidir, pero por lo menos para que no se haga tanto daño, y hay que innovar. Tenemos que pensar, bueno, ¿qué espacios tenemos para incidir? ¿Qué estrategias o técnicas o tácticas tenemos para contener cosas que pueden andar muy mal? Y qué cosas nuevas, porque hay un espacio vacío, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en innovar, pienso cómo hacemos para que la ola venga del otro lado, digamos, ¿no? Armando una presentación es muy fácil, ¿no? Le doy una instrucción para que invierta la foto, que creo que además me parece que esta es la original. Yo a la otra la había dado vuelta porque para mí la ola venía de la izquierda, pero el de Hokusai creo que es este. Entonces, hay primero, no nos compremos esa idea, no, con la crisis del COVID cambió todo, son otros problemas, hay cosas obviamente nuevas, sanitarias, etcétera, pero la problemática de esta discusión, de la organización social, de la política, de cómo hacemos para regenerar las instituciones, sigue claramente ahí. Entonces, estas son un poco la idea general por la cual cuando yo digo dónde va la nueva política, cuando yo oigo todas estas, o leo artículos de que todo va a cambiar, y entonces a la semana de la cuarentena en Italia aparecieron peces en los canales de Venecia, eso significa que el Green New Deal tiene que aplicarse en Estados Unidos. O sea, este tipo de pensamiento me parece que es muy equivocado. Me parece que lo que tenemos es una continuidad de esta discusión exacerbada por
obviamente por esta crisis, y también camuflada. Es como que hay digamos, una niebla que no nos deja ver lo que está pasando, pero que en el fondo muchas cosas son parecidas. Y cuando estaba tomando algunas láminas de una presentación anterior, donde yo explicaba algunas de estas cosas, de lo que está pasando con estos fenómenos de debilitación de las instituciones versus la democracia, auge del populismo, etc. Le contaba a la gente que había, en fines del 2016, principios del 2017, había dado una serie de conferencias en muchos países distintos y que me llamaba la atención cómo encontraba fenómenos muy parecidos, ¿no? Y había armado esta lámina de acá, a ver si la vemos, ¿no? Fotos mías en Guatemala, en Croacia, en Alemania, etc. Hoy esto sería imposible porque uno no puede viajar y porque uno no puede reunirse. Y sin embargo, ¿cuántas veces no vemos la foto del Zoom, que es muy parecida a esta, que están todos los cuadraditos, solo que no está uno en cada una de las fotos? Y me pareció una buena ilustración de decir, sí, obviamente, bajo la pandemia, la cuarentena, la crisis, las cosas cambian, pero hay ciertas cosas estructurales, hasta en la fotito, que están ahí, y me parece que es importante estar alerta a eso. No solo, para terminar con un punto positivo, no solo esta crisis potencia o empeora las tendencias, o por lo menos las tentaciones autoritarias y populistas, pero sí genera una cierta licuefacción, digamos, de la situación, con lo cual yo creo que también hay mayores oportunidades de cambio. En términos matemáticos es como que se agranda la varianza, pero esos cambios no se van a dar por sí solos. Esos cambios requieren que generemos información, requieren que tengamos una estrategia de comunicación, requieren que se encuentren formas de articularse en redes, y requieren, como decía aquel sobreviviente de los Andes un día, que dijo: somos nosotros los que tenemos que salir caminando porque nadie nos va a venir a buscar, ¿no? Y me parece que eso es la situación en que nos sentimos, y creo que también es parte de mi análisis. Ahí creo que ya van mis 40 minutos o algo, así que voy a parar aquí, y todo lo que quieran comentar, criticar, agregar, encantado de escucharlo. Gracias, Felipe, muchas gracias, muy, muy interesante. Ya hay varias preguntas por acá, algunas han llegado por WhatsApp, otras se están empezando a poner en el chat a mano, abajo de su pantalla pueden ver el chat y ahí pueden ir poniendo algunas preguntas. Le cedo el micrófono a Guillermo Pacheco desde Washington. A ver, ¿dónde andas, Guillermo? Y ahí vas. Adelante, por favor. Listo, ¿me escuchan? Claro. Gusto en saludarte. Mi pregunta rápido, en esa nueva normalidad que viene, ¿va a cambiar la función del Estado? Digo porque veníamos desmontando el Estado y ahora el Estado volvió, porque se dice que a grandes problemas el único que puede darlo es el Estado. ¿Cambiará esa función en lo que viene y afectará eso la naturaleza misma de algunas instituciones? Digo, la seguridad y la defensa, ¿será que vamos a ir de regreso a perdón, ¿será que esto ya será un retorno sin regreso a cambios que requieren las instituciones? Mira, yo creo que esa es una pregunta abierta. Los estados quieren agrandarse siempre, o sea, quieren tener más poder. Esto es una gran oportunidad para ellos, y la discusión está abierta. Si nadie se les pone enfrente, si nadie ofrece algo distinto, es posible que por lo menos por un tiempo se agranden. También es posible que fracasen terriblemente frente ya sea a la crisis sanitaria o a la crisis económica, y que colapsen. O sea, por eso digo que la varianza se amplía de las cosas que pueden suceder. Depende en gran medida
de lo que hagan los otros, no solo el Estado. Y si puedo seguir con esta especie de técnica de irme para atrás y decir, a ver, ¿qué es lo que veníamos viendo antes? Cuando analizábamos el gobierno de los Kirchner en Argentina, ya por el año 2008, 2010 en realidad fue cuando ellos quisieron intervenir por segunda vez el sector agropecuario, pero no por la imposición, sino a través de generar un falso plan estratégico nacional. Encontramos inclusive en los papers académicos que ellos estaban haciendo una discusión muy interesante acerca del rol del Estado. Partiendo de la base, digamos, del fin de la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, el fin de la historia, todo eso que sabemos, y que parecía que todo se iba para el lado, digamos, del centro derecha, y aparecen líderes como Bill Clinton y como Tony Blair, y la famosa tercera vía o el Democratic Leadership Conference en Estados Unidos, que empiezan a decir, miren, sí, la producción la tiene que hacer el sector privado, pero la política social, la derecha, pero la política social la hacemos mejor la izquierda, inclusive el famoso lema de campaña de Tony Blair, que era Education, 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 en esos 3 temas. Y Clinton le pide a Al Gore que vea el funcionamiento del Estado, y se escribe este famoso libro Reinventing Government, donde dicen, mire, el Estado le va a dar servicios a la sociedad. ¿Sí? O sea, el Estado se convierte en un proveedor de servicios de educación, de salud, de cuidado del medio ambiente. O sea, el modelo era, ¿no?, de demanda de la sociedad para que el Estado haga ciertas cosas. La gente, digamos, por lo menos en Argentina y en otros lugares, empieza a cambiar esos 20 años más tarde y empieza a decir, no, lo de Reinventing Government ya no. El Estado tiene que retomar su función, ¿sí?, como jefe de la sociedad, como el que ordena y dice qué es lo que hay que hacer. O sea, se vuelve a una visión más, si se quiere, monárquica o feudal o autoritaria, digamos, donde el Estado manda, no sirve. Y yo creo que esta discusión, este análisis que hicimos hace 10 años, es muy útil hoy. Cuando yo veo a los estados actuar frente a la pandemia, cuando aplican políticas públicas como estas cuarentenas, etcétera, ¿manda o sirve? Cuando yo veo a mis políticos en Argentina decir, no, la gente tiene que hacer esto y usted no puede hacer lo otro, etcétera, hay una tensión, hay una discusión. Hay algunos que lo están diciendo desde el punto de vista de, mira, el Estado está poniendo orden para que usted no se enferme. Pero claramente uno ve ahí una línea de decir, usted tiene que hacer esto porque nosotros lo decimos. Y esta discusión que está ahí, yo creo que es una discusión que se está dando en estos momentos y que va a haber un aumento de la presión desde ciertos estados a disminuir los roles de los congresos, del poder judicial, y a no ser tan, digamos, de responder a las necesidades de la sociedad, sino decir, mire, aquí mando yo y vamos a hacer esto, y la crisis es una gran excusa para eso, ¿no? Gracias. Santiago. A ver, Santiago, ahorita te autorizo. Listo. Hola, ahí estoy. ¿Cómo estás, Cristian? Qué gusto verte. Hola, Felipe, mucho gusto. Mucho gusto. La cuestión, yo soy argentino, estoy acá seguramente bastante cerca de donde estás vos. Estoy en La Plata, por lo menos, estamos más cerca que los que están en México, en Washington. La cuestión es la siguiente, yo veía un poco el paradigma que vos planteás de ese nuevo paradigma de entender, de comprender. Ahora, lo pongo o trato de aplicarlo a la relación entre estados. Y lo que se me ocurre es lo siguiente, más allá de que puedan
haber cambios o no, o los cambios puedan ser más profundos o no, parece haber algún discurso, o en algunos de los discursos de algunos de los líderes mundiales, parece haber una idea de volver al Estado cerrado, a la bilateralidad, relaciones bilaterales, un comportamiento, si se quiere, más antiguo, o algo que se había dejado en el último tiempo. Ahora, yo lo que pregunto es lo siguiente: el tipo de amenazas que se están enfrentando actualmente, como una pandemia, o lo que puede ser algún problema económico o financiero internacional, y ni hablar de lo que es delito y otro tipo de amenazas ya, como puede ser terrorismo y narcotráfico, son amenazas que en su naturaleza parecen imponer algún tipo de asociación a los estados para dar una respuesta correcta, o por lo menos para ejercer las potestades que les son propias por Constitución. ¿Cómo podríamos meter en ese paradigma tuyo esta cuestión? Si es que vale o no. O sea, la cuestión de las relaciones entre los estados y cerrar o abrir más, básicamente. No sé, no sé si cerrar o abrir más, pero sí en pensar en una colaboración, o sea, no perder el espíritu de colaboración o lo que es la idea de cooperación entre estados frente a determinadas amenazas, ¿no? No sé si eso está en peligro o no, un poco como planteó Guillermo antes. Tenemos soluciones por delante y los estados, ¿qué rol tienen? ¿Es un estado en solitario respondiendo a este tipo de amenazas, de solicitudes, o es un estado asociado con otro que tiene un problema similar? Yeah. Mi primera observación, en línea con lo que decía antes, es que esta discusión ya estaba antes y que el tema del coronavirus la exacerba. Los que dicen, como Trump, que quiere cerrar más el país, ya lo decía antes. Los que defienden que si no, tenemos que seguir con una relación, por ejemplo, el tema de la globalización en Europa es la Unión Europea, ¿no? Los que dicen, no, tenemos que tener una mayor colaboración y que no haya préstamos, sino que haya aportes del norte al sur por los países, bueno, todo eso, en el fondo ya pensaban eso de antes. Mi impresión es que esta es una discusión que ya teníamos y que ahora se acelera. Que la estábamos teniendo así, era una discusión sorda, si se quiere, que ahí estaba, pero que no llegaba a los titulares. Quizás el efecto de esta crisis es que esta discusión se va a acelerar y va a haber que hacer algo al respecto, ¿sí? Pero ya estaba. Y otra vez, vamos a participar o no, le digo esto a cada persona desde su punto de vista, ¿no? Yo creo que el rol del Estado es un tema demasiado importante como para dejárselo al Estado. Ahora, si estamos haciendo eso, si decimos que el gobierno defina su propio rol, vamos a estar en problemas. Históricamente, digamos, si yo le digo al rey, a ver, señor rey, usted dígame cuáles son sus poderes, ¿no? Creo que están George Washington y Cincinnatus, digamos, como los dos ejemplos ahí, y el resto, nadie más, ¿no? Y por eso a Washington siempre lo representan como Cincinnatus, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una lección interesante. Y entonces eso está en nuestras, me parece que está en nuestras, entre comillas, en nuestras manos, ¿no? Esa discusión se viene. Y la cantidad de ejemplos, de alguna manera, de gente que desde ese encapsulamiento en su rol en el Estado, donde están pensando el futuro, están pensándolo de esa manera. De decir, miren, ven qué importante que es el Estado. Y yo lo veo desde mi óptica como una cosa peligrosa y que habría que ver cómo se la puede equilibrar. Y por último, lo que diría también es, yo tendría cuidado con el concepto de la nueva normalidad. Por eso yo creo que la nueva normalidad de los sobrevivientes de los Andes no fue el día que los salvaron, fue el día 10 cuando decidieron salvarse. O sea, la nueva normalidad es hoy. Y yo creo que eso tiene que ser un concepto importante, porque si yo estoy esperando una nueva normalidad, esa nueva normalidad me la va a imponer otro.
Muy bien. Paso el micrófono hasta el Perú. Creo, general, usted tenía por ahí una pregunta. Déjeme le reinicio por aquí el audio. Listo, Augusto. Bienvenido. Gracias, Cristian. Buenas noches. Santiago, un gustazo. Doctor Felipe Noriega. No, Diega, ¿no? No, Noguera. Noguera, disculpe usted. Noguera y gracias por el doctorado. Una persona como usted merece ser más que doctor. Muy ilustrado, ¿no? Interesante los puntos de vista, ese nuevo cambio a raíz de este problema viral. Nosotros acá tenemos dos posiciones, y lo hablamos, ¿no? Yo ya estoy en retiro. Yo soy profesor de la Universidad Conjunta de Operaciones Especiales de los Estados Unidos y profesor del CAEN, Centro de Altos Estudios Nacionales, y jefe de la Cátedra de Historia Militar en la Escuela de Guerra. Y nos reunimos justo para ver este problema, porque esto va a pasar a la historia, al menos acá en el Perú. Comenzó el virus y fue una cuarentena que todo el mundo aceptó, 15 días. No se estabilizó y nos dieron 15 días más, entonces ya estábamos en 30. Entonces ahí ya vienen los modelos, ¿no? Lo que usted habló, el famoso modelo socialista. Guarda al pueblo, protege la vida, correcto, la vida del ser humano está sobre todo, da dinero, porque repartió dinero a todo el mundo, $100 en primera tanda, $100 después, $300 después, millones de soles entregados a los alcaldes para que ellos compren provisiones para la gente más pobre, ¿no? Todo populista, todo un sistema, y lo soy franco, tipo socialista, el populismo peyorativo, utiliza al pueblo para ganar votos, y la clase media, ¿qué? Los trabajadores desempleados, los grandes empresarios los despidieron porque estaban con contrato, ¿no? El gobierno tímidamente lanzó una ley que se demoró más de 30 días en los bancos para llegar a aprobar un préstamo a altos intereses a las pequeñas y medianas empresas. Y cuando creíamos que ya terminábamos, nos meten un mes más. Prácticamente de la cuarentena se saltó a una sesentena. Y esa sesentena ya parece ochentena. Porque nos vamos a tirar 80 días encerrados hasta el 30 de junio. Con las limitaciones que usted sabe, ¿no? Los de 60 años ya no van a trabajar. Los que están con contrato se despiden, ¿no? Y el otro lado emplea a la Fuerza Armada para poder garantizar tu seguridad en caso del pueblo se levante. Menos mal que acá hago una comparación que no me gustan, soy odioso de las comparaciones. Chile, por ejemplo, está con nosotros ahí con la cantidad de infectados. Fíjense, nosotros con todas estas medidas tenemos 103.000 infectados, 3.400 muertos. ¿Por qué? La Constitución dice estado de emergencia, correcto. Cuando hay estado de emergencia, conflicto con un país o conflicto interno, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Él toma el comando. Desastres y calamidades, el Instituto Nacional de Defensa Civil. Defensa Civil toma el mando y organiza todo. No se empleó eso. Acá el señor le salió de los forros formar un comité operativo contra el COVID, comandada por una señora, Pilar Macetti, de líneas más rojas que todas las rojas que puede haber, y organizó un grupo de expertos, entre comillas, que optaron el modelo colombiano. Pero Colombia es Colombia, Perú es Perú, y la ideología es diferente. Acá en el Perú existe el machismo. El peruano no va al mercado a hacer compras, va la mujer. Y el día que salían los hombres, nadie iba al mercado. El día que salían las mujeres, se explotaban los mercados. Y vino el famoso contagio. Y eso lo hizo un gran prospectivista que se llama. Si yo digo, si ese es un gran, ¿cómo se da un pequeño? Entonces vienen dos corrientes que ya se están enfrentando fuerte. Capitalismo, correcto. Yo prefiero las empresas, yo prefiero
dicen ellos, no es mi opinión, yo prefiero el comercio, que se reactive la economía, porque ya la plata que teníamos bajo el colchón se está gastando, porque hemos tenido un buen ahorro para hacer frente, y fuimos uno de los primeros en hacer frente. ¿Qué pasó en el transcurso? El mal manejo de la situación, como usted lo explica bien claro. Los empresarios contra los asesores del presidente. Y se forma, pues, ¿no?, dos tipos, socialismo y capitalismo. El encerrar, típico de Europa, Italia, si no me equivoco, gobierno socialista, España, gobierno de derecha, pero implicaciones sociales, y así. Entonces, acá esperemos que la cosa no estalle, porque ya la gente no está haciendo caso a la cuarentena. Ayer, por ejemplo, hay un mercado que se llama Gamarra, que venden prendas barato. Un pandemonio. Yo calculo que habrán unos 15.000 infectados. Hoy día, ¿qué hicieron? Sacaron al ejército y mandaron tanques. Cerraron todo con tanques. Nadie entró. Miren, entraban de uno en uno y guardando la distancia social. Entonces, mi pregunta va, ¿no? No le voy a pedir una receta porque es imposible. Pero aplicando el sistema que usted más o menos nos ha hecho saber, ¿usted cree que sería posible aplicarlo acá, sabiendo que el peruano es rebelde, no le gusta hacer caso? El 70% de la economía es informal. Son de los que salen a ganarse el pan día a día. Entonces, ¿cómo se podría mitigar ese tipo de problema que ahorita tenemos? Muy bien. Desde la época del otro sendero de Hernando de Soto, ¿no? Los peruanos han sido líderes en el estudio de la economía informal, pero no han logrado modificar el enorme porcentaje de economía informal. Entonces, uno puede preguntarse si un Estado que ni siquiera es capaz de formalizarse o de generar las políticas para que la gente pertenezca al sistema, después quiere ser el factotum de todas las soluciones. Me parece que ahí hay una discrepancia básica muy importante. Y cuando se empezó a dar hace unas 3 semanas toda esta discusión del modelo sueco, ¿no? Y recuerdo que uno de estos expertos que asesora, creo que el ministro de Salud de Suecia, que defendía el modelo sueco, decía, mire, yo solo sé 3 cosas, decía, que hay que lavarse las manos, que lo aprendimos en 1850 con no sé quién, que el distanciamiento por la microgota, que fue en 1900 no sé cuánto, o 1800 tal, y la tercera, que yo tengo que confiar en que mi gente no es estúpida. Detrás del modelo, digamos, de centralización y de andar diciéndole a todo el mundo qué hacer, hay un supuesto de que como que la inteligencia del gobierno es mayor a la inteligencia articulada de todas las personas. Y, por ejemplo, el ejemplo ese de que quiero bajar la cantidad de gente, pero hombres y mujeres, y solo las mujeres van al mercado, o sea, me parece excelente. Lo que yo estoy proponiendo de una manera un poco general es buscar formas en que sumemos en redes nuestras inteligencias para solucionar el problema y no nos quedemos esperando que haya una inteligencia única. Cuando yo lo veo al médico etíope, el doctor Tadros, de la Organización Mundial de la Salud, y cada tanto sale una noticia, ¿no? Se equivocaron cuando propusieron tal cosa hace 2 meses o hace 1 mes o algo. O sea, las soluciones únicas me parece que son muy peligrosas, una receta única. Y la creatividad y que distinta gente pruebe distintas cosas y que cada uno de nosotros pueda aportar a las soluciones. A veces dicen que los países que pueden hacer cosas como Suecia es porque hay una cierta cultura, pero existe esa cultura porque la gente, digamos, está habilitada para practicar su propia independencia y no están todo el tiempo diciéndoles qué hacer y qué no hacer. Creo que tenemos que buscar esos espacios de colaboración y que cada uno de su lugar no se quede esperando que ese Estado, que si ya ha fracasado en tantas cosas, ¿por qué hoy en esto no va a fracasar?
Entonces, ¿cómo podemos articular eso? Y cada uno desde su lugar. Lo que a mí me parece interesante es que con algunos clientes míos, con alguna gente que hemos estado trabajando, hemos encontrado que aplicando estas recetas sí se empieza a tener una incidencia, una injerencia cada vez mayor. Cuando uno dice, no solo dice esta información está mal, sino yo genero la información relevante a mi problema y que sea información buena. Cuando yo busco las alianzas con los otros actores que pueden tener intereses comunes conmigo. Cuando yo me comunico, o sea, todas estas cosas sí funcionan y hay que verlo, en cada país será distinto, pero ustedes, por ejemplo, acaban de tener una elección donde terminan con un parlamento dividido en como 10 grupos pequeños, pero eso puede ser negativo por la división del Parlamento, pero puede ser positivo en que uno puede decir, bueno, dentro del Perú hay un montón de actores distintos que están buscando representarse y ya van a una elección presidencial. Me parece que esos son procesos de los cuales uno puede echar mano. Y también le quiero decir lo que le digo a todos los peruanos cuando hablamos en estos webinars estos días, que cierren cualquier cosa, pero por favor no cierren los restaurantes. Así que... Kublai, tenías una pregunta muy relacionada, ¿no? Sí, ¿qué tal, Felipe? Aquí Kublai de Riscop. Bueno, yo la pregunta que te quería hacer y está enfocada no solo en el trabajo que hago a través de Riscop, sino también por algunos proyectos en donde he estado involucrado con empresarios del estado de Michoacán, al sur del país más que nada. Y lo que he visto en estos últimos meses, años, es, por un lado, en México ya teníamos un país donde muchas de las instituciones, especialmente a nivel local y estatal, estaban cooptadas y no eran propensas a permitir la innovación, hablando de innovación en esquemas empresariales, sociales y, por supuesto, políticos. Y lo que me preocupa es que lo que he visto con el gobierno actual es que estas instituciones y estos esquemas solo se han acentuado en cuanto a la cooptación que tienen y en cuanto al acaparamiento que han hecho. También siento que en México estamos viendo un poquito cómo está evolucionando la sociedad como en el cuento o en la metáfora de la rana hervida, ¿no? O sea, ha sido como muy poquito a poquito, un cambio por aquí, un cambio por acá, y cuando das un pasito para atrás y te das cuenta de la situación en la que estamos, pues la verdad es que sí ha cambiado mucho en cuanto al empoderamiento que tienen empresas y ciudadanos, y para peor, obviamente. O bueno, al menos así es como yo lo he visto. ¿Qué crees tú? Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como empresas, como parte de estos esquemas de los que tú hablas, donde estamos reflexionando, generando conocimiento, etcétera, para poder incidir en la realidad pública del país? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque te soy muy honesto, luego en estos espacios platicamos y tenemos buenas ideas y reflexionamos, pero hace falta como ese pasito de, ok, yo ya tengo aquí una propuesta, una solución, ¿hacia dónde me encamino? En un país donde la sociedad civil se está disminuyendo cada vez más porque no hay cómo llegar con el Estado y donde los esquemas políticos también están siendo cada vez más cooptados. Mira, ahí lo veo en un cuadrito, no sé si está solo escuchando o va a participar a Daniel Pellegrina de la Sociedad Rural, pero te escuchaba lo de Argentina, ¿no? De la rana hervida, y me acuerdo que por allá por el 2005 o 2006, el ejemplo de la rana hervida se citaba siempre en las reuniones del sector agropecuario que estaba siendo explotado de alguna manera por el régimen de los Kirchner. Y también te puedes pasar muchas reuniones hablando de la rana hervida y terminás hervido, digamos, ¿no? O te comes un buen guiso de rana, pero en un momento hay que pasar de eso a la acción, ¿no? Pero me hace acordar aquella época. Yo creo que hay que articularse, o sea, hay que tener una agenda donde hay varias cosas, pero una es empezar a articularse, armar grupos que se relacionan con otros grupos. Alguien lo llamaba en Guatemala la estrategia de los puentes y las islas, ¿no? Que a veces los que queremos hacer cosas son como islas y tenemos que empezar a tirar puentes con otras islas.
Ahí hay una cosa muy sencilla, que ahora habría que hacer un poco distinta en esta época, pero que es, tú dices, bueno, aquí estoy yo y estoy haciendo esto, te voy a visitar a ti, en este caso sería organizo un Zoom contigo o algo, y te cuento lo que yo estoy haciendo y cuáles son mis objetivos. Y se empiezan a encontrar puntos en común. ¿Sí? Pero si tú te quedas sentadito esperando que alguien te visite a ti, bueno, puede ser, pero el que toma la iniciativa va a tener una cierta ventaja, si se quiere, o va a empezar a mover la cosa. O sea, hay que entender cómo funcionan las redes. Y ahora ya no hablo de redes sociales, sino de redes de relación entre grupos de poder. Y esto es algo que suena un poco teórico al principio, pero insisto, hay algunas organizaciones con las que estoy trabajando donde hemos visto el enorme éxito que se puede tener en México, en Argentina, en El Salvador, cuando uno se organiza en red y empieza a aprender. La organización en red es distinta a la organización jerárquica, ¿no? Entonces hay que aprender cómo se hace eso. Y cuando te pones en acción, empiezas a encontrar a otros que están en acción. Ahora sí hay que hacer algunos análisis y hay que estudiar algo. Y yo dejé en mi presentación algunos leads, digamos, hacia ese tema, en el sentido de tratar de entender por qué los liderazgos populistas tienen éxito o tienen cierto éxito. Están satisfaciendo ciertas demandas de la gente. Y ir y decirle a la gente, usted está equivocada, usted no debería demandar tal cosa, no es una buena estrategia. Es decir, usted no debería hacerle caso a ese señor, no funciona, porque entonces, sí, ese señor me dijo que usted iba a venir a decirme eso, digamos, ¿no? Ahí es lo que hay que pensar es cuál es el... ¿Cómo lo diría? ¿Cuál es la demanda que estoy satisfaciendo? Y cómo puedo, que está satisfaciendo el problema, y cómo puedo satisfacerla yo. A veces hay una demanda de empatía, de conexión, ¿no? de sentir que están siendo representados, de comunicación. Por eso hablo de la innovación. Yo creo que el verdadero enemigo del populismo es la innovación política. Y esa innovación política que genere instituciones, que genere instituciones republicanas que estén a la altura de la demanda democrática. Yo no creo que tengamos que bajar las demandas de la población, lo que yo llamo la democracia, esta cosa de que todo el mundo expresa demandas, mayorías, votaciones, etc. Lo que hay que hacer es poder meterlos en un software, si se quiere, más grande. El software que tenemos, que viene de la Revolución Francesa y de la Constitución Americana, y que eso realmente ha sido excepcional, ¿no? Ha sido fantástico y ha durado mucho y ha funcionado muy bien, y no creo que tengamos que deshacernos de la arquitectura, si se quiere, de la división de poderes y eso. Pero creo que necesitamos encontrar instituciones actualizadas que puedan absorber esas demandas. Y yo trabajaría un poco sobre ese tema, de tratar de entender esas demandas. Muchas veces cuando uno analiza a la gente que votaba por Chávez en los barrios de Venezuela, uno dice, si yo fuera uno de ellos, yo también votaría por Chávez, ¿no? O la gente que votaba por Abdalá Bucaram en los Guasmos de Guayaquil, o ese tipo de lugares. Uno dice, sí, puesto en el lugar de él. Me acuerdo que me contaban de un focus group en La Paz, en Bolivia, donde unos americanos querían entender por qué un grupo, digamos, creo que eran aymaras, estaban todos con Evo Morales, y le preguntaban si es su política de salud, si es su política de educación. Y esta era gente bastante humilde, que se sentía un poquito cohibida por la situación, se miraban entre ellos y medio que le contestaban a los gringos lo que los gringos querían oír, pero se miraban entre ellos y se hacían así, como diciendo,
mirá el color de nuestras pieles, él es uno de nosotros. O sea, hay cuestiones, ¿no? que no necesitamos hablarlas y que ellos no estaban entendiéndolas, ¿no? Entonces a mí me parece que el esfuerzo de no combatir, sino competir con estos fenómenos. ¿Sí? Acá hay una demanda que se está haciendo. Es como que en el pueblo hay un curandero y yo quiero llevar medicina. Pero yo tengo que probar que lo mío es mejor que el curandero. No decirle a todo el mundo que el curandero es malo, porque entonces si el curandero es el único que se ocupó de ellos en los últimos 30 años, entonces yo voy a caer mal. ¿Sí? Entonces, en la parte de análisis yo creo que hay que hacer análisis de demanda, y en la parte de acción te diría que es pensar políticas públicas, comunicar mejor y tener, digamos, actividades de generación de alianzas. Son las tres cosas que diría. Muy bien, nos queda una última pregunta. Sergio Mendoza, por favor. Sí, Felipe, pues de nuevo muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Ha sido bastante interesante. Y para hacer un poco más, yo tenía una pregunta, pero creo que es una continuación de lo que le acabas de decir a Kublai. Ahorita por el ejemplo que nos ponías de Evo, no solo es cómo se identifica la gente por cómo se ve o se siente con el líder que les promete muchas cosas, sino porque a veces siento yo que este líder hace las preguntas o en su boca aparecen las cosas que a ti te gustaría decir. Como ahora con Trump, que la gente decía, he tells it like it is. Entonces, leí antes de la reunión que muchas veces los populistas hacen pues las preguntas correctas, pero tienen las respuestas incorrectas. Entonces, para contrarrestar esto, ¿qué tipo? Y lo que yo te quería preguntar, que podría ser como un tipo también de conclusión a esta charla que hemos tenido, es ahora qué tipo de preguntas debemos hacer nosotros como ciudadanos, qué debe hacer de preguntas los medios o los mismos empresarios como para no solo obtener datos nuevos, porque con eso empezaste tú la plática, sino que incluso antes de obtener esa información, esos datos nuevos, ¿qué preguntas tenemos que plantear para poder empezar a romper ese ruido del populismo? Mira, en esa lámina que yo mostraba con todas las fotitos, o sea, que me llamó la atención cuando la vi hoy, porque dijo, esto parece un Zoom, pero de cuando podías estar con otra gente. Hay una que no sé si, hay dos páginas, que no sé si está en esa en otra página, que estoy en la reunión de la Asociación Mundial de Consultores Políticos en Denver, 2 días después de que ganó Trump. El primer panel fue sobre populismo, que yo siempre quería hablar de populismo y me ponían en los paneles, me decían, bueno, Felipe es muy amigo, es presidente o expresidente de la asociación, tenemos que ponerlo, pero ¿cómo molesta a Felipe con el tema del populismo? ¿No? Ganó Trump y todo el mundo quería hablar de populismo, porque les tocó a ellos, ¿no? Entonces fue muy divertido, aparecí yo ahí en el primer panel y tenía a la encuestadora de Hillary Clinton y el subjefe de campaña de Trump, creo que era. La encuestadora de Hillary Clinton tenía una presentación buenísima. Habían diagnosticado muy bien lo que estaba pasando con Trump, pero era tan ajeno a ellos que no habían sabido reaccionar. Y habían descubierto un fenómeno que lo llamaban algo así como el what about me-ism. Y decían, mire, si yo le pregunto a alguien, es muy inconveniente para Estados Unidos que la presidencia sea ocupada por una mujer, poca gente está de acuerdo con eso, creo que era un 20%. Y todos esos votan por Trump y ninguno vota por Hillary. Entonces, cuando Trump hacía comentarios, digamos, machistas o lo que sea, decían, bueno, él solo se está refiriendo a este 20%. Pero ella había metido otra pregunta, y era algo así como, en Estados Unidos hoy los hombres enfrentan tantos desafíos como las mujeres. Era el what about meism, era decir, miren, mucho que las mujeres, que los latinos, que los discapacitados, que las minorías, pero ¿y yo? La gente que respondía afirmativamente a eso era más cercana al 50%. Y todos esos estaban con Trump, o casi todos. Entonces, el mensaje que parece estar dando y que genera tanta resistencia en los medios o entre gente pensante en círculos como este, ese no es el verdadero mensaje.
Ya que dijo eso de las mujeres, yo lo identifico con este otro tema. ¿Sí? Entonces, en el tema de las preguntas y las respuestas, yo creo que tenemos que profundizar un poco más. Y a mí me pareció fascinante cómo, qué bien que lo había analizado la encuestadora de Hillary, pero que no había sabido qué hacer frente a ese fenómeno, porque lo habían hecho con varios temas, con hombres versus mujeres, con los blancos, etc. Y siempre se encontraban eso, es decir, este es un país que se ha vuelto, ¿no?, como que el affirmative action para todos los grupos, y bueno, está muy bien, y está mal visto hablar en contra de eso, pero ¿y qué pasa conmigo? La pregunta que normalmente se hace el que termina votando a un populista es ¿qué pasa conmigo? Y el que se acuerda de mí, yo me voy a acordar de votar por él. En muchas encuestas tenemos la pregunta de cómo va a estar el país dentro de un año, cómo va a estar usted dentro de un año. Y una gran correlación de voto populista en países cuando pasan al populista, cuando gana un Trump, etcétera, o un López Obrador, es la gente que dice, bueno, sí, todo bien, el modelo, esto, pero yo no veo un buen futuro para mí. ¿No? Y me acuerdo que en esa conferencia también estaba era la época de la elección presidencial en Austria, y encontraron esa misma correlación en la votación de Austria, que los votos por el candidato más de derecha, más populista en ese momento, no estaban tan correlacionados ni con edad, ni con sexo, ni con nivel de ingresos, sino con su visión del futuro. Entonces, si una parte de la sociedad no tiene visión de futuro, y el único que le da una visión de futuro es un populista, bueno, es como que solo pueden comprar un producto. Pongamos otro producto en ese mercado, ¿no? Entonces, me parece que un poco la reflexión va por ese lado. Y para mí no es tanto que den las respuestas correctas o incorrectas. Yo creo que muchas veces son la única respuesta a gente que se siente relegada, esa ola, ¿no?, que ponía yo al principio, ¿no? Es esta cosa de la gente que se siente olvidada y que de repente, ¿no?, surge con todo esa idea de que una hora me toca a mí, y es muy, muy difícil parar esa ola, pero tenemos que entender esos fenómenos. Ahora, llevando eso casi a un punto máximo de la mano de la crisis del coronavirus, también creo que están jugando con fuego, porque les puede ir muy mal, ya sea en el tema del coronavirus o les puede ir muy mal en el tema económico después. Ahora, supongamos que hay una gran crisis y uno dice, ahí la gente se va a dar cuenta que por ahí no es la cosa, que hay que aplicar estas otras políticas. Si no hay alguien ofreciendo esa alternativa, eso no va a pasar. Va a aparecer alguien echándole la culpa a los empresarios y qué sé yo. Y a mí me gusta decir que cuando uno está en un sótano y piensa que tocó fondo, siempre resulta que hay una puertita en el piso del sótano y uno puede ir más abajo todavía. Entonces, para salir del sótano tenemos que construir la escalerita para arriba, ¿no? Y creo que estamos en situaciones de ese tipo. Y nadie lo va a hacer por nosotros. Lo que pasa en países con regímenes populistas depende muchísimo de lo que hace el resto del sistema. Muy bien. Isamar, perdón que te interrumpa, Felipe. Isamar tenía una pregunta muy puntual de ese tema, y con eso ya damos después una pequeña despedida. Adelante, Isamar. Bueno, muchas gracias, Felipe. Mucho gusto. Una consulta muy puntual. Es común ver en los gobiernos populistas retóricas confrontativas y el uso de enemigos, ya sea imaginarios o reales, para tratar de ganar apoyo social y subir bonos políticos. En este ámbito, ¿qué conflictos ve usted que puedan surgir en el corto plazo en Argentina y quiénes pueden ser los nuevos enemigos de este gobierno? Mira, si hay algo que tiene la Argentina que es complicada, ¿no? Y como dicen que para los argentinos somos complicados y para cada solución tenemos un problema, ¿no? Entonces, aquí hay varios niveles. Hay un tema de este gobierno y es que tiene una fuerte
no digo división interna, pero tiene dos partes, ¿no? La parte más kirchnerista y la parte más peronista clásica que quisiera estar más al centro. Y del lado kirchnerista, que hoy la cabeza visible es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aunque la jefa es la vicepresidenta Cristina Kirchner, están más sobre la idea de dividir, de atacar, de echar culpas, de estatizar empresas, de ponerle impuestos a los ricos y todas estas cosas. Y el presidente Fernández está más cerca de la idea de la unión nacional, del consenso, del pacto social, y el Consejo Económico Social y ese tipo de cosas. O sea, ahí tenemos un tema complicado en ese punto. En cuanto a quién puede ser el enemigo elegido desde entonces, desde el gobierno, desde el peronismo, desde la parte kirchnerista es sus viejos enemigos, los empresarios, el campo, etc. Desde el presidente Fernández, yo creo que él está muy ¿cómo se dice? Muy metido en su rol de presidente de crisis, etc. Y se enoja mucho con los que lo critican o que le hacen algún señalamiento, pero siempre parece estar buscando cierto consenso, aunque lo busca de una manera muy particular, ¿no? Él normalmente dice, bueno, vamos a buscar consenso, yo creo que las cosas son así, ¿de acuerdo? Y termina la discusión. Entonces yo no sé, esa técnica de negociación, no sé si la aprendió en Harvard o dónde, pero a mí no me la enseñaron, ¿no? De buscar consensos. Y hay un tema en lo político, y es que la figura más fuerte de la oposición, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, como está en el medio de la pandemia y trabajando de la mano del presidente, él también tiende a esta especie de confluencia hacia el centro, y la parte más confrontativa de Juntos por el Cambio, Cambiemos, de la coalición, digamos, que llevó a Macri al poder, está en una disyuntiva porque el presidente Macri, o el expresidente Macri, no se ha retirado, pero tampoco ha dicho que él quiere volver a ser candidato presidencial. Entonces está medio como el perro del hortelano ahí. No deja que surja otra figura que ocupe el espacio de la candidatura más crítica, pero tampoco la está ejerciendo él. No sé si está esperando un tiempo o simplemente no tiene una buena estrategia en ese sentido. Así que no está muy claro ese tema, pero sí está empezando a ver, al igual que en el Perú y en casi todos los países, una rebelión social que va asomando, de gente que dice, bueno, basta, yo ya no quiero esta cuarentena o lo otro, y que a uno lo corren con una manipulación de las cifras. Es muy fácil hacer subir el número de contagiados si hago más tests, ¿no? O sea, yo creo que sí hay mirando a las pandemias, etcétera, Argentina está entrando en un momento complicado, está entrando en invierno, y además porque el virus entró en los barrios populares donde el contagio es muy fácil. Pero también hay una especie de manipulación de los datos para tratar, como digo, de en vez de servir, mandar. Pero todavía no hay un líder de esta oposición. Pero yo estoy viendo fenómenos, si se quiere, virales en el sentido del armado de ciertas oposiciones. Pero bueno, muchísimas gracias. Quisiera quedarme charlando. Muchísimas gracias, Cristian. La verdad que es un grupo, yo veo como 7 u 8 países aquí, ¿no? Reconozco varios amigos, gente con las cuales he trabajado, creo que ningún enemigo, no sé, pero bueno, estará Todavía conservado. no. Así que súper interesante. Después me contarás qué conclusiones sacamos de todo esto, ¿no? Ahí está, claro. Daniel, finalmente mostró la cara. ¿Cómo estás, Daniel? Claro, la idea es, a partir de esto, es como te había dicho, generar un paper, y se los vamos a compartir a todos. Obviamente también estamos grabando esta conversación para después publicarla en redes. Y un brevísimo comentario que está aquí, Román Canil, socio y amigo de hace muchos años.
y estuvimos juntos en la Villa 2124 en Buenos Aires hace algunos años, cuando Macri todavía era el presidente municipal, no sé cómo se diga, Jefe de gobierno. el jefe de gobierno, y tenía intenciones de contender a la presidencia. Y me acuerdo mucho que nuestros clientes del sector privado en esa época nos decían, ojalá gane Macri, porque pues ya tenemos que deshacernos del kirchnerismo después de tanto tiempo. Y me acuerdo que Román y yo pasábamos por unos cines en Buenos Aires y estaban pasando esta película que se llamaba Néstor, el hombre que salvó a la Argentina, y cosas así. No conseguíamos dólares y los dólares nos los vendió un policía federal en el mercado negro. Pero platico todo esto porque casi la mesa estaba puesta para que llegara Macri y se quedara esa corriente de pensamiento mucho tiempo, y no fue así. Cuando platicabas tú con los papás de los niños de esas villas, etcétera, a ellos Macri no les hablaba, nadie les hablaba, ¿no? Y esa gente el populismo le habló, ¿no? Entonces, yo creo que no se supieron hacer las preguntas adecuadas en ese momento, como tú bien lo señalas. No, y tampoco es fácil, ¿no? Pero yo creo que ahí se cometieron muchísimos errores en el gobierno de Macri, pero bueno, necesitaríamos otra sesión para eso. Muy bien. Dos. Yo agradezco mucho a todos nuevamente, en verdad, por su tiempo, y especialmente Felipe. En teoría tendría que entregarte un reconocimiento o algo, normalmente se hace así, pero pues el Zoom no lo permite, entonces ya que nos veamos lo hacemos, ¿no? Bueno, me va a gustar mucho. Gracias a ti, Felipe, y a todos. Gracias a todos. Saludos ahí.